Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es fundamental en el mundo del software, los paradigmas de programación. Y no es tan intimidante como suena. Pensemos en ellos como los distintos estilos o, si se quiere, los mapas, que nos guían para construir todo el software que usamos cada día. Para que quede todo claro, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a definir qué es exactamente un paradigma. Después, veremos la gran división que existe entre dos filosofías principales. Luego, nos meteremos en cada una para ver ejemplos concretos. Y al final, vamos a atar todos los cabos para entender por qué todo esto es tan importante. Muy bien, pues vamos a empezar por lo más básico. Antes de lanzarnos a ver los distintos tipos, lo primero es lo primero. ¿Qué es un paradigma de programación? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque la palabra suena muy académica, muy teórica, pero en realidad es un concepto súper práctico que se usa todos los días para dar forma a las ideas y, por supuesto, al código. En el fondo, es simplemente eso, una forma de pensar, una manera de abordar un problema. La analogía del mapa me parece genial. Si queremos ir de un punto A a un punto B, casi nunca hay una sola ruta. Podemos tomar la autopista, una carretera secundaria, un atajo. Ninguna es la mejor en abstracto. Son enfoques diferentes para llegar al mismo sitio. Resulta que casi todos los paradigmas se pueden meter en dos grandes sacos, en dos grandes familias. Y la diferencia entre ellas es bastante simple. Todo se reduce a si le decimos al ordenador cómo tiene que hacer algo o si solo le decimos qué es lo que queremos conseguir. Y aquí es donde se ve todo clarísimo. El enfoque imperativo es el del cómo. Le damos a la máquina una lista de instrucciones, paso a paso, como una receta de cocina. Primero corta la cebolla, después sofríala, controlamos todo el proceso. En cambio, el enfoque declarativo se centra en el qué. Simplemente describimos el resultado final. Es como ir a un restaurante y pedir una pizza. No le explicamos al chef cómo amasar o cómo funciona el horno, solo decimos quiero una pizza de pepperoni. El sistema ya se encarga de los detalles. Venga, pues vamos a explorar el primer grupo, el de los paradigmas imperativos. Vamos a ver cómo esta idea de decirle al ordenador exactamente cómo hacer las cosas da lugar a algunos de los estilos de programación más extendidos. Este es, por así decirlo, el abuelo de los enfoques. El código es básicamente una lista de órdenes que se ejecutan una detrás de otra, de arriba abajo. Se pueden agrupar conjuntos de órdenes en lo que llamamos procedimientos o funciones para no repetirnos, pero la lógica central sigue siendo la misma, dar instrucciones directas. Es un estilo muy intuitivo al principio. Claro, los programas se fueron haciendo cada vez más y más grandes, y la cosa se complicaba, así que surgió una evolución, la programación orientada a objetos, o POO como se la conoce. La idea aquí es dejar de pensar en una larga lista de pasos y empezar a organizar el código en objetos, que son como pequeñas cajas que contienen tanto los datos como las operaciones que se pueden hacer con esos datos. La analogía de la casa es buenísima para entender esto. Un objeto vendría a ser como una ventana. Tiene sus propias características como el tamaño o el material y sus propias acciones, como abrirse o cerrarse. Y gracias a la encapsulación, esa ventana es una caja negra. Para usarla, no necesitamos saber cómo funciona su mecanismo interno. Esto es fundamental en proyectos grandes porque evita que un cambio en una parte del programa rompa sin querer otra parte. Esa capacidad para gestionar la complejidad es lo que ha hecho a la PO tan popular. Bueno, dejamos el cómo y ahora nos vamos al otro lado de la moneda, el mundo del qué. Aquí el chip cambia por completo. Ya no se trata de dar órdenes, sino de describir el resultado que estamos buscando. La mentalidad aquí es radicalmente distinta. En lugar de estar cambiando datos constantemente, la programación funcional se centra en transformarlos para crear datos nuevos. Es como una cadena de montaje. Entra la materia prima por un lado, pasa por una serie de máquinas que la transforman y sale un producto final totalmente nuevo. Lo importante es que la materia prima original nunca se ha modificado. Esto es clave porque evita un montón de errores y efectos secundarios inesperados, y todo este flujo se basa en una idea clave: las funciones puras. Una función pura es como una máquina matemática perfecta. Si le metes un 2, siempre te va a devolver un 4. Y no va a hacer nada más, no va a tocar nada fuera de ella. Esta predictibilidad es su superpoder, porque hace que el código sea increíblemente fácil de probar, de depurar y de ejecutar en paralelo, algo que hoy en día es vital. Y hablando de paradigmas declarativos modernos, no podemos olvidarnos de la programación reactiva.
Esta está pensada para el mundo dinámico y en tiempo real en el que vivimos. En lugar de que un programa esté preguntando todo el rato ¿hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Simplemente reacciona a los cambios cuando ocurren. Una app de chat es el ejemplo perfecto, pero también un marcador deportivo en directo o los precios de la bolsa. Los datos fluyen y la interfaz se actualiza sola. Ese es el poder de la reactividad. Vale, pero llegados a este punto, la pregunta es, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Por qué existen tantos estilos diferentes? Pues no es una cuestión teórica, para nada. La elección de un paradigma u otro tiene consecuencias muy, muy reales. Al final del día, todo esto se traduce en una cosa: hacer mejor software. Un código que está bien organizado, ya sea en objetos o en funciones puras, es mucho más fácil de mantener, de arreglar y de hacer crecer. Es como elegir el mapa correcto antes de empezar un viaje. No solo te hace más productivo, sino que a menudo te lleva a un mejor rendimiento. Pero aquí viene lo más interesante de todo. En el mundo real, los lenguajes de programación modernos como Python, C++ o JavaScript no te obligan a elegir un solo camino. Son flexibles. Son lo que llamamos multiparadigma. Esto significa que permiten mezclar y combinar elementos de diferentes estilos para resolver un problema de la forma más elegante y eficiente posible. Exacto, esta cita lo clava. Se puede tener un programa que en general está organizado en objetos, pero para una tarea muy específica de procesamiento de datos, usar un enfoque totalmente funcional. La magia de un buen programador es precisamente saber qué herramienta de su caja es la mejor para cada parte del problema. Y con esto cerramos el círculo. La pregunta final no es para encontrar una respuesta única, sino para invitarnos a pensar. Al final, la programación no va de buscar una única bala de plata que lo resuelva todo. Se trata de tener una caja de herramientas muy completa y, sobre todo, de tener el criterio para saber qué herramienta usar en cada momento